Nicolás Dujovne, segundo semestre, mito o realidad. Bueno, para poner un semestre, título vulgar. La monja del convento, cuando empezaron a caer los dólares, dijo, pero ¿cómo no estamos en junio? Eso era en julio, cuando viene el segundo semestre, ¿no? Pensaba que había llegado el segundo semestre. Pensaba que había llegado el segundo semestre, pero bueno. Algunas cosas de mito, algunas de realidad, Carlos. Si uno hace un raconto del primer semestre, un primer semestre de lamer heridas, inflación alta por el traspaso a precios de la devaluación, por la sube de tarifas, 4,3% mensual de inflación, 29 acumulada, algo de caída en el empleo, no mucha, unos 25.000 puestos de trabajo, más que explicados por la caída de los puestos de trabajo en la construcción. Es decir, el empleo privado registrado creció un poquito, sin contar la construcción hizo que en el neto caiga. ¿Que cayó cuánto? ¿50.000 puestos? Casi 50.000 puestos de trabajo y una gran caída en los salarios reales. Esa es la realidad. La inflación del primer semestre anualizada fue muy alta por estos dos fenómenos específicos que no van a estar en la segunda mitad del año. Me refiero con esos fenómenos a la unificación cambiaria y la consiguiente devaluación y el tarifazo. Ahora, ¿por qué el segundo semestre va a ser mejor que el primer semestre? Bueno, básicamente porque es el segundo semestre y porque no es el primero. Esto que parece una estupidez. O sea, cualquier segundo semestre tiende a ser mejor al primero. Sí. Esa es tu tesis. Mi tesis es que desde el año 2012, cuando la inflación en la Argentina ya cruzó tranquilamente el 25%, con algunos años como el 2014 oeste más cercanos al 38-40, el segundo semestre que continúa después del cierre de las negociaciones paritarias, siempre trae un mayor nivel de consumo que el primer semestre. Es decir, los consumidores, las familias argentinas, no tienen en la cabeza que el salario real es más alto, el salario ajustado por inflación es más alto en el segundo semestre que en el primero, pero que eso va a ocurrir, entonces me endeudo en el primero, suavizo el consumo. No, digamos. Básicamente, la Argentina es una sociedad que funciona sin crédito, sin ahorros, y depende mucho del salario real. Y los salarios reales, es decir, los salarios ajustados por la inflación, son más altos después de la paritaria que antes de la paritaria, especialmente la diferencia se nota en los años de mucha inflación, como este, donde además es muy alta en el primer semestre y mucho más baja en el segundo. Bueno, ahí sí habría algo específico de este segundo semestre, ¿no? Exactamente, porque este segundo semestre, si la inflación de julio ya cae al 2% y a fin de año llegamos al 1,5%, vamos a tener una tasa de inflación promedio mensual del 1,7% mensual, 1,7% mensual, comparado con 4,3% en el primer semestre y en la posparitaria. Es decir, el consumo va a estar algo mejor en la segunda mitad del año. Tenés además un rebote de la paritaria en la segunda mitad del año, de aquellos convenios que se cierran con un aumento derivado, digamos. Exacto, porque en algunos hay revisión, es desdoblado. Pero el argumento sería, la Argentina aumentó muchísimo su tasa de inflación en los últimos años y no generó tantos mecanismos indexatorios para ir indexando más suavemente en el año. Entonces el segundo semestre, que es el que viene después de la paritaria, es mejor en términos de consumo. Y eso se verifica, es una regularidad de los últimos años. Segundo punto, la inversión. La inversión, dividámoslo en la inversión pública y la inversión privada. En la inversión privada juega un rol muy importante la tasa de interés. El riesgo país, lo que rinden los bonos en dólares, y la tasa en pesos. Los bonos en dólares, ya en el post-default, rinden menos de 6,5% a 10 años, algo muy distinto a lo que teníamos un año atrás. ¿Rinden como qué? Rinden, ¿todavía más que Bolivia? No, rinden de la región, excepto Venezuela, son los que más rinden. Todavía rinden 1,5 puntos más que los bonos de Brasil de igual plazo. O sea, tenemos más riesgo que Brasil. Tenemos más riesgo que Brasil. ¿Eso es por qué? ¿Por mala fama? ¿Por el efecto de...? Es el tiempo. No alcanza con un gobierno que luce bien a los ojos de los inversores, sino que hay que persistir en las políticas. Y la Argentina además tiene un par de indicadores que no son buenos. Por ejemplo, el nivel de reservas, que es un indicador de liquidez que miran las agencias calificadoras y los inversores en el mercado de bonos, y la situación fiscal, en la cual el gobierno todavía tiene que demostrar que va a poder ponerle en caja. Entonces, la tasa en dólares es más baja, hay más acceso al financiamiento, como vemos a las provincias emitiendo, las empresas, y además la tasa de descuento a la cual se evalúan qué proyectos son rentables y no, es más baja. Entonces, la inversión
privada, real, en activos físicos, que no es la de bonos y que tarda algunos meses más, va a ir madurando. Y uno ya ve algunos proyectos grandes que no existían hace 5 o 6 meses. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, la inversión minera en Salta de una empresa que se llama First Quantum, que va a ser molibdeno. Mendeleev. Molibdeno. Allá está Res Judicata controlando. Molibdeno, cobre y oro. Está en etapa de estudio, de implementación del proyecto el año que viene y ya de extracción en el 2018. Tenemos todas las inversiones de las industrias automotrices, Renault, Nissan, Fiat, GM, digamos, que son 2.000 millones de dólares. A pesar de Brasil. A pesar de Brasil, pero ya la ausencia de cepo, la eliminación del impuesto a los autos de alta gama, digamos, aumenta, básicamente actualizan los modelos, ¿no? Y siguen adelante. En energía, el Ministerio de Energía acaba de licitar, hizo una licitación para la instalación de 1 mega adicional de capacidad instalada en generación convencional. Se presentaron proveedores por 6.6 veces lo que solicitaba energía. Eso más las renovables. Es mucha inversión que se va a ir concretando en los próximos meses. El impacto sobre el empleo es otra cosa, porque todos estos proyectos que estamos mencionando son proyectos de poco empleo, sí de crecimiento de la inversión, pero de poco empleo. La inversión pública, donde el programa fiscal fue muy restrictivo en la primera parte del año por muchos motivos, porque se estaba abriendo el cepo, porque se había frenado todo para ver a quién se le daba la plata. Y a partir de ahora, como el gobierno ya ve que cumple su meta de déficit fiscal de acá a fin de año, se anima a ir gastando más y de hecho aumentó exponencialmente el número de licitaciones que salen publicadas en el boletín oficial todos los días, poniendo en marcha rutas, colegios, las cosas habituales que salen en el boletín oficial, pero que están frenadas en la primera parte del año. Entonces, desde el punto de vista de la inversión, algo más vamos a ver en el segundo semestre, que seguramente va a ir ganando tracción a lo largo del año. El impacto sobre el empleo es otra cosa, salvo en la parte de la inversión pública, donde sí, a partir de septiembre-octubre, todo eso que estamos viendo en el boletín oficial se convierte en empleo y después en demanda de cemento, ¿no? Que va a ir mejorando un poco la situación en el sector tan golpeado de la construcción. Y finalmente, si seguimos con los rubros de la demanda, vamos a las exportaciones. La soja, con un precio bastante mejor que en la primera parte del año, el trigo y el maíz también. El agro, que es uno de los sectores, estaban mirando las cifras de empleo del sistema integrado de previsional argentino, el agro está creando empleo. O sea, cuando uno mira los números noviembre-marzo, que es lo que tenemos, el sector que crea más empleo en Argentina ha sido el agro en ese periodo. ¿Tiene que ver con la recuperación del precio, bueno, más la baja de retención? Baja de retenciones, eliminación de prohibiciones de exportar y recuperación del precio. Hay un mini boom en algunos sectores del agro. Entonces, sacando lo que es público, minería, energía, convencional y renovable, campo. Digamos, y campo, sí. Central. Eso es, digamos, lo más visible hoy. Y te diría que en las exportaciones hay otro sector, hay otra ayudita que vamos a tener, que es un Brasil que en lo económico empieza a estabilizarse, no en lo político, pero en lo económico empieza a estabilizarse. En abril las ventas minoristas dejaron de caer después de 14 meses consecutivos de caída. Tenemos un nuevo presidente del Banco Central, sí, que es Ilan Goldfand, que se apresta a iniciar un ciclo de baja de tasas porque en medio de esta recesión, muy prestigioso, muy bueno. Y Brasil, que tiene la tasa de interés en 14%, con una inflación que estaba en 11, ahora está en 9 y se proyecta en 7 a fin de año, va a ir bajando las tasas y eso augura cierta estabilización en el nivel de actividad que un poquitito puede ayudarnos. Entonces, digamos, sin hacernos grandes ilusiones, es indudable que el segundo semestre va a ser un poco mejor que el primero. ¿Por qué es el segundo semestre? Muy bien, Nico Duhovne, ahora vamos a un corte